Ramos, Omar Khar. Él es de Afganistán. El 27 de julio del 2002 él fue puesto bajo custodia militar estadounidense, ¿no?, tras un enfrentamiento armado que tuvo lugar en un complejo militar. Él resultó muy herido ese día y bueno, los estadounidenses lo mantuvieron recluido en una base aérea y en las zonas de su cuerpo en donde él estaba herido, digamos que lo torturaron, ¿no? Y tuvo muchos atropellos físicos. Fue trasladado a Guantánamo cuando ya cumplió los 16, ¿no? Siguieron los interrogatorios abusivos, ¿no? Y así perduró durante 2 años más. Él también, aparte que fue torturado y violentado a su derecho de la libertad, en el 2005 se presentaron cargos contra Omar Khar por primera vez para ser juzgado ante una comisión militar. En el 2006 la Corte Suprema estadounidense lo declaró ilegal el sistema de comisiones militares puesto en marcha por el presidente George Bush. Fueron sustituidas por una versión similar, autorizada en virtud de la ley de comisiones militares. En ese momento Omar Khar está acusado en aplicación una versión corregida que hubo, ¿no? Y el Comité de los Derechos del Niño y la ONU ha pedido a los Estados Unidos que no juzgue ante un tribunal militar a ninguna persona detenida cuando era menor de edad en un conflicto armado. Y aquí Carlitos les va a explicar un poco sobre los derechos que se violaron. Bueno, fundamentalmente aquí ha habido una flagrante violación a los derechos del niño, ¿no?, que están estipulados en las normas internacionales, en la Declaración de Derechos del Niño, ¿no?, a través de la ONU, en donde se ha juzgado y se ha violentado su libertad individual, se ha violentado el derecho a la vida de la propia persona porque ha sido maltratada durante todo el proceso de interrogatorio y principalmente porque no ha tenido ningún derecho a defensa, siendo un niño que ha actuado o ha estado en un proceso armado donde no le compete participar y donde desgraciadamente ha sido detenido no solo de repente injusta o injustamente, sino simplemente en ningún momento ha tenido acceso a ningún tipo de legítima defensa, a ningún tipo de garantía de debido proceso, y además ha sido juzgado por una comisión militar, la cual desde el punto de vista de declaración de derechos humanos no tiene ningún aval, ¿no?, para su debido interrogatorio y para su proceso de juicio. Esto ha sido además declarado nulo por el año 2006 y por lo tanto no se debe llevar a cabo ningún tipo de interrogatorio a un menor de edad, ¿no?, que ha sido propiciado por la Comisión de Derechos del Niño a nivel de la ONU. Finalmente, lo que se ve acá es una fragante en el punto de vista de comparación de repente internacional con el derecho peruano, ¿no?, la propia Constitución o los tratados internacionales, perdón, que se dan a partir de la ONU o los diferentes tratados de derechos humanos, ¿no?, son de firme cumplimiento a nivel del mundo entero por los países suscribientes, ¿no?, lo que significa que en el caso concreto no debería aplicarse ninguna norma que viole el derecho de un niño en el caso particular y de ninguna persona en líneas generales, ¿no? Y si hablamos de Perú, se tenía que aplicar la propia Constitución que señala el derecho a libertad, a la vida, a la garantía de debido proceso, a la jurisdicción, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y en último caso, la legítima defensa. Y en particular en el Perú, al Código del Niño y Adolescente que defiende los derechos del niño, ¿no?, si lo hablamos desde un punto de vista comparativo a nivel internacional, ¿no? Bueno, finalmente, como ustedes vemos, nosotros vemos, igual que en el caso de Guantánamo, que estaba bajo potestad del gobierno estadounidense, la ley que hizo Bush en esa época y que avaló ese tipo de comisiones militares para que los juzguen, fue después modificada de una otra forma y el actual gobierno del señor Obama también lo ha ratificado, redactada de otra forma simplemente. O sea, por lo tanto se siguen violando sus derechos, ¿no? Y eso tiene que ser reclamado a nivel internacional para poder salvaguardar el derecho de cualquier persona y en el caso particular de un niño para que no sucedan estos casos. Bueno, ya ves que ustedes saben un montón, entonces podemos avanzar. Miren, estos 4 casos no